Y fíjate lo que dice aquí. Mateito, cuéntame por qué es importante la trigonometría. ¿Por qué es importante? A ver. Profesor Leo, ¿no? Ajá, correcto. No, no, pero déjame hacerle zoom para que lo puedas ver. Ahí. Dice, muchos de nosotros creemos que las matemáticas son únicas y exclusivas. No, y exclusivamente sumar, restar, multiplicar y dividir. Fíjate, antes que prosiga, es verdad, muchos piensan que solamente la matemática es sumar, restar, dividir y multiplicar. Y no es así. Continúa. Pero no es así. Las matemáticas son utilizadas también en la vida diaria, ya sea para subir escaleras, cortar una manzana e incluso utilizar tu teléfono celular interviene directa o directamente en las demás ramas de las matemáticas y se explica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión, posee numerosas aplicaciones en las técnicas de triángulo. Por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Correcto, fíjate, ya va, un momento. Ujú. Fíjate lo importante de lo que están hablando de la geometría, que a través de nosotros, la geometría, podemos triangular una posición exacta satelital. Por ejemplo, a ti te gustan los juegos de combate. ¿Has jugado Fortnite o Call of Eh, Duty? sí, profe. Bueno, ahí tú tienes una posición en el mapa y esa posición de esa traslación que tú te estás moviendo, te lo coloca, es por la trigonometría. Por eso, te está ubicando en qué coordenada específica te estás moviendo. Ahora, prosigue. La trigonometría ha aportado mucho en nuestra sociedad, como por ejemplo la construcción de casas o edificios. Las diferentes O medidas edificaciones. que se Dice. deben hacer, modificaciones. La trigonometría es de mucha utilidad en la ingeniería civil para el cálculo preciso de distancias, ángulos de inclinación o de peralte en una carretera. Esto sería una aplicación en el desarrollo tecnológico, una aplicación o un aporte de la trigonometría en el desarrollo científico sería en la elaboración de métodos numéricos por parte de matemáticas para realizar una ecuación diferencial En o pausa, ahí, hasta ahí, hasta ahí. Por ejemplo, esto que está aquí, ecuación diferencial. Los ingenieros ven una materia que de hecho yo vi dos ecuaciones diferenciales. Ecuación diferencial 1 y ecuación diferencial 2. Solamente se especializa, o sea, la ecuación diferencial te permite de diferentes métodos encontrar la solución a esa ecuación. Entonces te estás refiriendo que dependiendo del problema que tú estés, si tú quieres específicamente la posición, si tú estás construyendo un edificio, estás construyendo una casa, estás construyendo un puente, tú necesitas específicamente las posiciones y la inclinación para que sea exacto. A eso se refiere la importancia del ingeniero civil en saber la trigonometría. Ahora, aquí dice que otro aporte en el plano científico podría ser en la biogenética o en la biología para evaluar funciones que dependen de ciertos parámetros trigonométricos. Por ejemplo, fíjate, este es el mar, esto que está aquí es el mar, ¿cierto? Y fíjate, a través de la trigonometría, el barco sabe específicamente a qué ángulo girar para llegar a un punto en específico a través de la trigonometría.
Para determinar la trigonometría es de una de las muchas ramas de la matemática, en el cual no solo se utiliza para la construcción de edificios, como mucha gente en el mundo piensa, sino también para la medición de distancias entre algunos puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélite. Entonces, te sirve también para hallar ángulos de inclinación o de peralte en una carretera. Tiene muchas aplicaciones la trigonometría y puedes resolver problemas de la vida diaria y, como ya saben, también se utiliza en el mundo de la ingeniería. Por lo menos yo en la parte de trigonometría, yo la aprendí a un nivel superior, fue porque en la universidad estudié trigonometría. Hay una materia que se llama geometría analítica y funciones vectoriales. Ahí yo recuerdo que vi geometría ya a un nivel más avanzado, pero es una geometría que conlleva a que tienes que saber trigonometría. Entonces, el primer tema de trigonometría que yo quiero que tú aprendas es con respecto a los triángulos. Vamos a empezar a entender en un triángulo, ¿qué es lo que tú sabes de un triángulo? A ver, lo primero, si yo te digo, Es Mateo, una figura geométrica que tiene 3 lados. es una figura geométrica que tiene 3 lados. ¿Qué más? ¿Algo más avanzado? ¿O hasta Que ahí? tiene ángulos. Que tiene ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tiene 3. Tiene 3, Son correcto. internos. Ángulos internos. ¿Y ángulos externos también posee? Ujú. No. Ah, ya. Hasta ahí llega. O sea, sí. Ya a partir de hoy quiero que sepas que un triángulo posee ángulos internos y posee ángulos externos. También posee. Pero por ahora esa definición está bien. Ahora, vamos a continuar aquí a entender el primer tema. Dice, triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? A ver, Mateo, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene 2 lados iguales y uno diferente. No. Vámonos para la pizarra. Vámonos para la pizarra virtual. Y vamos a colocar aquí, de título, triángulos, triángulos. Esto que está aquí, Mateo, como es nuevo lo que te voy a explicar, sí me gustaría que tengas un cuaderno y una hoja, porque este es un nivel un poco más avanzado, para que anotes la clase. Entonces, fíjate, voy a colocar aquí un ladito, voy a colocar aquí un ladito y voy a colocar aquí otro ladito. Ahora, Mateo, fíjate que, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Justamente se llama es por la inclinación que hay entre esta recta azul y esta recta roja. Este símbolo que está aquí me indica que hay un ángulo perpendicular. Ese ángulo que está ahí es un ángulo de 90 grados. Por eso es que se llama triángulo rectángulo. Vamos a colocar aquí, es aquel, vamos a colocar aquí, es aquel que posee un ángulo interno ¿de cuánto? De 90 90 grados. grados. Y grados sexagesimales se denota con ese círculo de arriba. Por ahora, solamente le vamos a decir grado, porque no te quiero confundir. Por ahora, simplemente 90 grados. Ahora, este ladito que está aquí, lo vamos a llamar A. Este ladito que está aquí, lo vamos a llamar B. Y este ladito negrito que está aquí, lo vamos a llamar C. Mateo, ¿qué es lo primero que te quiero explicar? Un triángulo rectángulo, los lados, vamos a colocarlo aquí porque es primera vez que tú estás viendo esto. Los lados que forman un ángulo, fíjate, los lados que forman un ángulo de 90 grados se llaman catetos.
Se llaman catetos. Repito, los lados que forman un ángulo de 90 grados se llaman catetos. Entonces, en tu triángulo, en ese triángulo, Mateo, ¿cuáles son los catetos? En este triángulo. A, exactamente. B y C. Vamos a colocar aquí A, sería mi cateto 1, ¿cierto? Cateto 1. O cateto. Bueno, le podemos llamar cateto 1, pero cateto. Porque a la Cateto. final no hay cateto 1 y cateto 2. Los dos van a ser cateto. Y B, ¿cómo se llama? Cateto. Cateto también. Ajá. ¿Estás viendo? Ya estás en la onda ya. Ya estamos en la misma onda. Perfecto. Entonces, un triángulo rectángulo, ¿qué es, Mateo? Un triángulo rectángulo es aquel que mide 90 grados. No es aquel que mide, porque tú no estás midiendo algo, tú no estás midiendo corriente, no estás midiendo un ángulo, no. Es aquel triángulo donde al menos un ángulo interno mide 90 grados. 90 grados. Por ejemplo, en este triángulo tiene un ángulo interno aquí y también tiene un ángulo interno aquí. Este ángulo interno, los ángulos internos de un triángulo, Mateo, se denota por letras griegas. Se denota por las letras griegas. Y ahí es donde proviene, no sé si tú has visto por las pirámides de Egipto. Entonces, pues de ahí, de esa posición, de hecho ahí comenzó la trigonometría. Entonces, este que está aquí es alfa, este que está aquí es beta. Lo llamamos así. Ahora, este ángulo que está aquí, ¿cuánto tiene que sumar la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, Mateo? 90. ¿Cuánto? 90. A ver, si yo sumo alfa más beta más 90 grados, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la suma de los tres ángulos internos de un triángulo? 92. No, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo es 180 grados. Sí, es verdad, 180. 180 grados. Entonces, si yo te pregunto, Mateo, si yo quiero saber cuánto es la suma de alfa más beta, la suma de estos dos ángulos, ¿qué va a ser igual? Bueno, este 90 está positivo, pasa para el otro lado. Negativo, Negativo. ¿cierto? ¿Cuánto Negativo, es sí. 180 menos 90? 90. 90. Esto me daría 90 grados. Y eso es todo. ¿Esto que está aquí te ha parecido complejo? No, profe, pero tengo una consulta. Adelante. Entonces, nada más ahí queda alfa más beta. O se suma. En este caso, como no te están dando el valor de alfa, no te están dando el valor de beta, simplemente te queda que alfa más beta, la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 90. 90. Pero si en dado caso estuviéramos ya en un ejercicio y ya te dicen que alfa vale 30 grados, ¿cuánto vale beta si estuviéramos ya en un ejercicio? Valdría 60. Exactamente. Ese es Mateo. Así es. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, profe, es como una ecuación. Una ecuación, exactamente. Generalmente uno crea esa ecuación es para despejar un ángulo. A través de esa ecuación es que tú despejas un ángulo y obtienes la incógnita. Ahora, Mateo, vamos a aumentar el nivel. Si ¿qué son los catetos? Habíamos dicho. ¿Podrías repetirme, por favor? Los catetos son los lados Los del... catetos son los lados. Y Ajá, muy bien, ¿los lados qué? del triángulo Aquí de me un faltó aquí. ángulo Los de lados que 90. forman.
los lados que forman, vamos a colocar aquí en azul, en los lados que forman, ¿qué cosa? Un triángulo. Un Un ángulo ángulo de de 90 90 grados. Este grados. cuadradito que está aquí me está indicando, siempre que tú veas un cuadrado en un triángulo, ese cuadradito indica que ese ángulo vale 90 grados. Ahora, ¿quién va a ser la letra C? No sé si alguna vez lo habías escuchado, Mateo, pero la letra C para nosotros va a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Esa va a ser para nosotros la letra C. Entonces tenemos A como cateto, B como cateto y C como hipotenusa. Hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser, Mateo, el lado más grande ¿de quién? Del Del lado C. triángulo. Del El lado triángulo. más grande del triángulo. Entonces le El colocamos triángulo. aquí la hipotenusa, vamos a colocarla en rojito, es el lado más grande del triángulo. Así. Y eso es todo. ¿Qué te ha parecido? Sí, bien, profe. Si yo tengo este triángulo, tengo este triángulo, ¿este triángulo es un triángulo rectángulo, sí o no? No. ¿Este triángulo es rectángulo, sí o no? Sí. Por eso te digo, veo fallas así en secundaria. Este triángulo no es rectángulo y este triángulo no es rectángulo. ¿Cuándo es un triángulo rectángulo? Míralo bien. Para yo saber que Laterales esto que del está aquí es cuadradito. un triángulo rectángulo, ¿qué debo de colocar? Ese cuadradito. Ese cuadradito insignificante es el más importante, porque ese cuadradito es el que me está indicando qué ángulo vale 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuánto? Este es un triángulo rectángulo. Ese no. Este es un triángulo rectángulo. Tampoco. Tampoco. Tercera opción. Tercera opción. Este es un triángulo rectángulo. Sí, profe. Exactamente. ¿Cómo tú sabes, Mateo, que es un triángulo rectángulo? Porque nos han dado el cuadradito. Y este cuadradito, ¿qué nos indica? Que vale 90 grados. Que este ángulo vale 90 grados. Ahora sí me convenciste, Mateo. ¿Eso te pareció difícil? No, profe. Para nada, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en la pizarra, pero en la pizarra física, algo un poco más difícil. ¿Sí? Que esta es la parte, entre comillas, compleja. ¿Por qué? Generalmente el alumno se confunde porque no sabe relacionar cuándo un cateto es adyacente y cuándo un cateto es opuesto. Eso lo vamos a ver. Fíjate aquí. Si yo tengo, ¿dónde está el marcador? Lo tenía en la mano ahorita, se me perdió. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está mi marcador? Ah. Si yo tengo este triángulo, yo tengo este triángulo. Yo tengo ahora este triángulo.
si aquí hay un ángulo de 90 grados, Mateo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es, Mateo? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque nos han dado el cuadradito. Porque nos están dando ese cuadradito. Ya. Suena chistoso, pero es así. Sin ese cuadradito, yo no puedo decir, Mateo, que es un triángulo rectángulo. No puedo. ¿Ahora sí lo ves? Sí, profe. Ahora, imagínate que aquí está, colocarlo aquí. Imagínate que aquí está el ángulo alfa. E imagínate que aquí está el ángulo beta. Ahora, yo quiero que tú me digas si este lado vale A, este lado vale B o no. Vamos a cambiarlo, ponerlo más difícil. Este lado lo voy a llamar Z, este W y este H. Yo te voy a preguntar, Mateo, ¿cuáles son los catetos? La Z y la W. Ajá, ese es mi alumno. Ese es mi alumno. ¿Cuál es mi otro cateto? Y la W. Ah, sale. ¿Cómo te dicen? ¿Matemática? Ahora te voy a decir trigonometría. Entonces, ya sabemos definir lo que es el cateto. Ahora, ¿cuál es, Mateo, por ende, la hipotenusa? La H. Exactamente. Esto que está aquí viene siendo la H. Ahora, ¿dónde viene la parte nueva que te quiere explicar? Todo ángulo, escúchame bien, Mateo. Todo ángulo interno en un triángulo posee un lado adyacente y posee un lado opuesto. Un lado adyacente y posee un lado opuesto. Por ejemplo, ¿cuál es el lado opuesto? ¿Tienes un lápiz? ¿Tienes un lápiz? Déjame Sí, buscar profe. yo un lápiz. Fíjate, aquí tengo un lapicero. ¿Lo ves aquí? Sí, Fíjate. profe. ¿Cómo tú vas a saber cuáles son los lados opuestos? Bueno, si a ti te están pidiendo el lado opuesto de alfa. ¿Cuál va a ser el lado opuesto de alfa? Tú vas a colocar la punta del lápiz, ¿en dónde? En alfa. Así. Y la punta del lápiz, Mateo, la punta del lápiz te va a indicar su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a alfa? W. W, exactamente. Y ahora, si a ti te piden, Mateo, el lado opuesto, que voy a colocar aquí, el lado opuesto de beta, simplemente colocamos la punta del lápiz, en beta. ¿Y cuál sería el lado opuesto? Z. Z. Exactamente. Entonces, este que está aquí sería Z. Ahora, ya tenemos los lados opuestos. Ahora, vamos a hablar sobre el lado adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente? Vamos a verlo. Fíjate aquí. Por aquí. Aunque antes de ver el lado adyacente, me gustaría mejor primero que practiques conmigo, ¿sí? Para que primero lo veas en la pizarra, porque veo que ahí está un poco más complejo. Fíjate. Fíjate ya, aquí está un poco más complejo.
Mejor lo vemos primero aquí en la pizarra. Adyacente. Por ejemplo, si tú quieres calcular el lado adyacente a alfa, mira cómo va a ser. Fíjate bien, mira lo fácil que es. ¿Cómo se saca el lado opuesto, Mateo? Colocamos la punta del lápiz en el El ángulo. lápiz en la punta. Coloco la punta del lápiz en alfa. ¿Y cuál es el lado opuesto? W. W. Si este que está aquí es el lado opuesto, este es el lado opuesto, ¿quién es H? H es la Hipotenusa. hipotenusa. Entonces, si W es el lado opuesto, H es la hipotenusa, ¿quién va a ser Z? El adyacente. El adyacente. Otra manera de verlo, el adyacente siempre está pegado al ángulo. Perdón, el ángulo siempre está pegado al lado. ¿Te das cuenta que este ángulo alfa está pegado al lado Z? Sí, profe. Entonces, ¿quién es mi adyacente? Con respecto La al ángulo Z. alfa, Z. La Z. Ahora colocamos aquí lado adyacente. Lado adyacente con respecto a quién? A beta. Tú me dirás, profesor, ¿y cómo hacemos eso? Lo mismo. Lo mismo. Simplemente te paras en beta, colocas la punta del lápiz. ¿Cuál es el lado opuesto a beta? La Z. Si Z es el lado opuesto, ¿quién es H? La hipotenusa. Entonces, si H es la hipotenusa y Z es el lado opuesto, ¿cuál sería el cateto adyacente? ¿El cateto? El cateto adyacente. La W. Exactamente. Exactamente. Tú sabes cómo yo sé rápidamente cuando un alumno no domina trigonometría. Cuando él me dice, no, profesor, este va a ser siempre el cateto opuesto. Mentira, totalmente falso. Porque esto que está aquí sería el cateto opuesto si estás parado en alfa. Si estás parado en alfa, perfecto, pero no. Si ahora estás parado en beta, W sigue siendo el cateto opuesto. No, ¿te das cuenta? Profe, sí. Entonces, ahí tú te das cuenta si esa persona te está pirateando o no domina la trigonometría. Entonces, esto que está aquí, que te acabo de explicar así mismo, lo vamos a pasar al cuaderno. Porque es primera vez que estamos viendo esto. Vamos a pasarlo. ¿Hay alguna duda hasta los momentos? No, profe. No, profe. ¿Sí se está entendiendo al 1000%? Sí, profe. ¿O al 2000? Sí. O más de 2000. Ah, sale. Estamos bien entonces, estamos bien. Estamos bien. Fíjate lo que tenemos aquí. Aquí no, esto no. Primero aquí, dice, en un triángulo rectángulo, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto, Mateo, es aquel ángulo que se denomina de 90 grados. Un ángulo recto siempre mide 90 grados. Y dos ángulos agudos. ¿Qué significa ángulos agudos? Los ángulos agudos son aquellos ángulos que son menores a 90 grados. Por ejemplo, si tú tienes este triángulo y te están diciendo que aquí hay 90 grados, beta tiene que ser menor a 90 grados y alfa tiene que ser menor a 90 grados. Entonces dice, la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Esta parte se me olvidó comentártela, Mateo. Otra manera de ver dónde está la hipotenusa es que el lado opuesto al ángulo de 90 grados siempre es la hipotenusa.
Podemos anotar eso en la teoría. Ok, profe. Sí. Vamos a anotar eso en la teoría. Dice, la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Ahora, fíjate que dice, Profe. los catetos se intersecan y forman un ángulo de 90 grados. Es decir, eso sí te lo mencioné, que los lados que forman el ángulo de 90 grados son aquellos que se llaman catetos. Entonces, los lados que forman el ángulo de 90 grados, ¿cómo se llaman? Catetos. Catetos. Ahora, fíjate aquí, voy a borrar esto y dice, alfa es el cateto opuesto. Alfa es el cateto opuesto, vale A. Beta es el cateto, en este caso, alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? A, ¿cierto? Ah, sí. A. De hecho, mira lo que dice, para el ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? A. ¿Cuál es el cateto adyacente La para el B. ángulo alfa? B. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La C. La C. Ahora, si nosotros vamos a analizar ahora el ángulo beta, si nosotros vamos a analizar para el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? B. El cateto opuesto sería B, ¿cierto? B. Entonces, Sí. si el cateto opuesto es B, ¿cuál sería el adyacente? La A. La A, exacto. Y por ende, ¿cuál es la hipotenusa? La C. La C, y eso es todo. Entonces, fíjate aquí, vamos a bajar, voy a bajar aquí, voy a bajar. Y tenemos ahora aquí, ejemplo, determina el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa en el triángulo para el ángulo alfa. Súper fácil. ¿Cuál es el cateto opuesto para el ángulo alfa? A. ¿Cuál es el cateto adyacente para el ángulo alfa? La B. ¿Y cuál es la hipotenusa? La C. Exactamente. ¿Eso te pareció difícil? No, profe. Ajá. ¿Me puedes leer la resolución? ¿Qué dice aquí? El cateto A se pone el No, el ángulo. cateto. El No, cateto, sí, el cateto A. Tienes razón, el cateto A, el discúlpame. cateto A se opone al ángulo A. Al Entonces es ángulo cateto alfa, alfa, entonces es cateto opuesto. El correcto. cateto B es adyacente al ángulo alfa, entonces es cateto adyacente. Correcto. La hipotenusa C será el lado que está opuesto al ángulo recto de 90 grados. Perfecto. ¿Eso que está ahí te pareció muy complejo? No, profe. Para nada, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que tenemos aquí. Dice, en un triángulo rectángulo determina. Quiero que anotes en el cuaderno y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto en el cuaderno. Muy bien. Fíjate, si hubiésemos hecho un torneo, obviamente yo soy más rápido porque ya yo al toque lo veo. Tú por primera vez hoy lo estás viendo. Por ejemplo, mira yo lo rápido que si hubiésemos hecho un torneo. Cateto puesto de tita, allá. Cateto puesto, cateto adyacente, hipotenusa, P. ¿Cuánto tardé? 2 segundos, ¿verdad? 2 segundos. El otro, cateto puesto de beta, 15. Cateto adyacente, Y 25. Hipotenusa, no, cateto adyacente, 20. Hipotenusa, 25. Entonces, por eso te digo, poco a poco, practicando, tú vas a ganar esa velocidad. Ahora, vamos a avanzar en los ejercicios.
en el triángulo determina. A ver, Mateo, ¿lo podrías hacer, por favor? Este es un poco más fuerte, pero considero que tú estás en el nivel ya de hacerlo. Profe, Fíjate le que... mando. ¿Listo? A ver. Profe. Ajá. ¿Me lo mandaste? A ver, a ver. Un cateto es un ángulo o... No, son los lados del triángulo. Exactamente. Entonces Ojo con sería ese. ahí Vamos a acomodar 7. eso. Vamos. Sería 7. Ajá. Exactamente. Y en el otro, para el beta. También está mal. Sería 24. Ujú. Entonces, hay que saber diferenciar, Mateo, cuando nos hablan de un cateto, cuando nos hablan de una hipotenusa. Entonces, fíjate, para el ángulo alfa, ¿cuál sería la hipotenusa? 25. ¿Cuál sería el cateto opuesto? 25. 7. 7. ¿Cuál es el cateto adyacente? 24. 24. Ahora, vamos a hacer otro color para beta, la hipotenusa, 25. El cateto 25. opuesto, 24. 4. Cateto adyacente, 7. 7. ¿Eso te pareció demasiado complejo? No, profe. ¿Cuál es la diferencia entre un lado y un ángulo, Mateo? En ¿Cuál los es la diferencia ángulos, entre un ángulo y un lado? ¿Cuál es? que los ángulos son ángulos internos Ok. y los lados son parte del triángulo. Va por ahí, pero hay una gran diferencia. Es como comparar aceite con agua. Hay una gran diferencia. Son parecidos, pero no son iguales. El lado es un segmento de un triángulo, un segmento. A cambio, un ángulo es una inclinación. Son parecidos, pero totalmente diferentes. Repite conmigo. Un lado es un segmento. Un Mateo. lado es un segmento Y un ángulo es y una un ángulo inclinación. es una inclinación. Exactamente. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Ahora, vamos a avanzar al ejercicio 5. A ver. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es A. Muy bien. Esa Cateto adyacente, B. Muy bien. B. Hipotenusa C. Ahora, Sí. para el ángulo beta, el cateto opuesto es B.
El cateto adyacente es A. Y la hipotenusa es C. No, no vale. Súper bien, Mateo. Te felicito. Muy bien. 0 es un Yo resumen de qué has aprendí de aprendido. hoy aprendí de la trigonometría, Ok. los triángulos, sus ángulos. ¿Qué tipo de triángulo viste el día de hoy? He visto triángulo, no, sí, triángulo, rectángulo, Triángulo, rectángulo. ¿En cuántos ángulos internos hay un triángulo? 3, Y la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180, 180. 180. ¿Qué aprendiste más del triángulo rectángulo? Que los lados del triángulo se llaman catetos y ¿Y el la lado parte más más, grande? el lado más grande, hipotenusa. Exactamente. Muy bien, Mateo. Me voy súper contento por tus respuestas. De verdad, ¿eso considera que la clase de hoy fue un éxito? ¿O consideras que no fue un éxito? ¿Se entendió? Y profe se Muy entendió. excelente. Voy a colocar